Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Estamos estudiando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, y ya estamos en el capítulo 17, mis hermanos. Estamos yendo verso por verso, avanzando paso a paso, para ver lo que nos enseña la palabra del Señor. El capítulo de hoy, tengo que ser sinceros, es uno de los capítulos más duros o un poquito complicados para poder estudiar, pero bueno, ya desde antes vine orando al Señor para que nos muestre qué es lo que quiere enseñarnos en esta noche, porque comúnmente se interpreta mal este capítulo que vamos a estudiar. Normalmente en la escuela dominical se enseña mucho sobre David, que ya lo hemos visto la semana pasada. Y este pasaje también, si no lo entendemos dentro de su propio contexto, podemos tomar mal el texto y podemos interpretarlo mal y hacer malas aplicaciones. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es centrarnos en lo que nos quiere decir la palabra del Señor. El capítulo 17, mis hermanos, es un gatillo, es como un trampolín para lo que se viene después en lo largo de la vida de David. El capítulo de hoy nos va a mostrar que es muy crucial para presentar a David dentro de los planes del Señor. Es muy crucial y es muy importante. No podemos pasarlo por alto este pasaje, así que de hecho solamente vamos a estudiar el capítulo 17 porque está muy unido con el capítulo 18. La próxima semana ya lo dejaremos para que podamos seguir estudiando. Así que abra su Biblia, por favor. Si ya lo abrió, qué bueno. Dice, bueno, primeramente permítame presentar el tema de esta noche, es Dios vence a Goliat. Y de repente ahí usted ya se pudo ver que Dios vence a Goliat, ¿no era David? Bueno, sí, pero el personaje principal allí es nuestro buen Dios. Dice versículo 1 al 3, los filisteos juntaron sus discípulos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos, mis hermanos. Veamos en esta primera parte la provocación del ejército filisteo y específicamente de un hombre que va a relucir dentro de un momento. En el capítulo 4 podemos ver que en el capítulo 14, en la parte final del capítulo, podemos ver que el reinado de Saúl se caracterizó, mis hermanos, por una guerra constante contra los filisteos. Dice el capítulo 14 en las últimas partes, y todos los años de Saúl, todo el reinado de Saúl, hubo guerra contra los filisteos. Así que aquí no es la excepción. Una vez más, los filisteos se levantan en guerra contra el reino de Israel, encabezado por Saúl, obviamente. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el capítulo 16 al 17, probablemente 5 años, 10 años, no lo sabemos, pero ahora es tiempo de ir a la guerra. Ambos ejércitos se sitúan en un lugar estratégico. Nadie quiere estar en un valle, todos quieren estar entre un cerro y entre un cerro, una montaña, porque son lugares muy estratégicos, ¿verdad? El que está en el valle y el otro en el cerro es muy probable que pueda perder, porque está en contra, si está subiendo hacia la batalla, está en contra, todo el ejército se lo va a venir encima, específicamente del otro bando. Así que cada ejército había acampado en una montaña y en la otra montaña. Donde se llevaba a cabo la guerra era en el valle. Ahí era el lugar para pelear y ambos ejércitos estaban preparados. Hasta este tiempo, mis hermanos, Saúl ya tenía un ejército estable. Saúl ya tenía un reino en el cual era independiente. Es decir,
en su autoridad, en su poder. Todos los jóvenes salían al mando, obedeciendo a Saúl, salían a la guerra, servían todos completamente a Saúl. No era como en los primeros años o en los primeros días que ni siquiera tenía un palacio en donde reinar. Sencillamente se iba a su casa y era el rey. Ahora, a estos tiempos, el rey Saúl ya tiene un imperio más grande, más establecido. Así que, versículo 4, sigamos leyendo, por favor. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Esto puede entenderse también como un payaso, pero no como los payasos de hoy en día, sino era un hombre que, muy famoso en batalla, que era muy entretenido para el público. Gustaba ver a ese hombre pelear, poderoso, grande, fuerte. Querías verlo pelear, porque era muy vistoso, gustoso a los ojos de los hombres al ver. El cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Miren cómo nos presenta el texto a Goliat y su provocación, mis hermanos. Las características de Goliat. Sencillamente estaba midiendo aproximadamente 3 metros. 3 metros, mis hermanos. Para que usted tenga referencia, un jugador de la NBA está aproximadamente entre los 2,20 metros aproximadamente. Por ahí oscila. Metros menos, metros más. Centímetros menos y más. Pero Goliat superaba esta estatura. Estaba aproximadamente entre los 2,90 metros. Casi 3 metros. Creo que llegaba hasta el techo acá. No allá, sino de acá, de donde yo estoy. Ahí. Era un hombre imponente, era un hombre gigante, mis hermanos. Era un hombre grande. Obviamente que era muy llamativo a los ojos. Obviamente llamaba la atención de todos el momento en el que Goliat entraba en algún lugar. ¿Y de dónde era este hombre Goliat? De Gat. En el capítulo 5 vemos que Gat era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Y Dios había castigado a Gat con una plaga de tumores. Se recordarán ustedes, a las 5 ciudades principales de los filisteos. Gat era uno de ellos. No sabemos qué pasó con Goliat, si ya había nacido para aquellos tiempos, o si era chiquito y se había salvado de los tumores, porque el texto nos dice que había muerto cualquier cantidad de gente, desde grandes hasta los chicos. De repente Goliat todavía no nacía, o si estuvo en ese momento, se salvó. Pero mis hermanos, este no fue un evento normal, común y corriente en aquellos tiempos. Marcó la historia para los filisteos, porque los filisteos tuvieron miedo de Jehová y devolvieron el arca que habían tomado para sí, que habían tomado en la batalla, en la guerra. Y sucede que se quedó impregnado en la historia de Gat. Al parecer ese hombre Goliat se había olvidado, no le interesó de repente la historia del Dios de Jehová, el Dios de los ejércitos, que lo conocía porque lo va a mencionar más adelante. Y se tomó el atrevimiento de retar e insultar a Dios de los ejércitos. Entonces, hasta aquí, este hombre es un hombre imponente, mis hermanos. Su casco y su coraza de bronce pesaban aproximadamente 57 kilos. 57 kilos. Un costal de arroz pesa aproximadamente 50 kilos. Cuando era más joven, más chibolo, mejor dicho, podía cargar. Ahora ya me duele toda la cintura. Pero para que tengas en cuenta, aproximadamente un costal y medio de bolsa de cemento. Una bolsa de cemento ya pesa un poquito, pero añádale una mitad más de bolsas de cemento.
Así pesaba lo que, dado su casco, con la coraza que traía entre su pecho. Los protectores de sus rodillas, eran de bronce, y también su jabalina. Eso ya estaba sumando su peso, mis hermanos. Su lanza, porque aparte tenía una lanza, no solamente tenía una jabalina que servía para lanzar fuerte, eso era un arma en el cual los soldados fácilmente podían soltarlo, no se quedaban para sí. La lanza sí era algo personal, era para una batalla frente a frente, y lo usaban y se quedaban para sí, lo guardaban. La jabalina lo podían lanzar y fácilmente lo dejaban. Pero ya vayan notando ahí la cantidad, mis hermanos, de herramientas de guerra que tenía este hombre. También su lanza, dice que tenía un asta de hierro, aproximadamente 7 kilos. 7 kilos pesaba solamente la punta de la lanza, que era de hierro. El texto realmente nos quiere mostrar lo imponente que era este soldado, mis hermanos. Algunos de nosotros solamente en la ropa podemos tener entre 3 a 4 kilos. Este hombre prácticamente doblaba su peso en solamente armamento, en herramientas de batalla. No sé aquí cuántos van al gimnasio y cuánto puede ser su récord de cargar las pesas, cuántos kilos. Algunos de repente 20, 30, 40, 50, 60, 70, no lo sé. De repente, bueno, yo cargo mi peso, así que eso es bastante, dirán algunos. Pero eso no es la idea. Este hombre doblaba su peso guardando, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hacía ese hombre imponente, ese hombre grande, llamativo, fuerte, que solamente daba miedo al verlo? Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Note el atrevimiento, mis hermanos, que tiene este hombre. Se burlaba prácticamente del ejército de Israel. Porque las palabras podían traducirse también en el cual dice en el verso 8: ¿para qué han venido ustedes acá? Yo soy el gran peleador de los filisteos y ustedes son siervos de Saúl. ¿Para qué han venido? Yo soy un peleador, un campeón. Ustedes son esclavos. ¿Para qué se han presentado? ¿Para qué han venido? Esto estaba mostrándole desprecio. Los estaba deshonrando, que estaban perdiendo su tiempo. Y obviamente menospreciando, mis hermanos, al contrincante. Nunca se debe hacer eso, ¿verdad? El menospreciar al contrincante, porque siempre te puede dar la contra. Siempre te puede sorprender lo que puede hacer, mis hermanos, el contrincante. Ustedes solamente son siervos, pero yo soy un peleador, un guerrero, mis hermanos. Eso es lo que hace cuando uno mide sus fuerzas, cuando uno mide lo que tiene según las apariencias. Y Goliat era un hombre de apariencias. Como era un hombre alto, un hombre grande, fuerte, poderoso, buen guerrero, entonces todo lo que él tenía hizo para él. Ay, pues yo lo tengo todo. Yo tengo todo, así que ustedes no son nada ante mí. Ustedes no son nada y no tienen nada. Vienen a perder su tiempo delante de mí, mis hermanos. Lo que Goliat pedía era un hombre que represente a Israel. Denme a un hombre para que pelee conmigo. En esos tiempos eso era un hábito común, por decirlo así, entre las peleas, porque evitaban bastantes muertes, bastantes guerras. Pedían un peleador que pueda representar al reino o al bando de tal manera que el ganador pues representaba todo el ejército y ganaban y listo.
terminó la batalla. Y eso es lo que está proponiendo acá Goliat. Pidió un hombre que represente para que pelee con él. Si este hombre de Israel venciere, nosotros los filisteos, dice Goliat, vamos a servirles. Pero si yo los venzo a ustedes y a ese guerrero, ustedes nos van a servir, van a ser nuestros esclavos. El resultado de esta batalla sería que los perdedores obviamente van a servir al ganador. Estas palabras, mis hermanos, eran un reto directo al ejército de Israel. ¿Cuántos valientes creen ustedes que se levantaron? ¿Cuántos valientes levantaron su mano por ahí? ¿100, 200, 300? ¿Uno siquiera? En ese momento, versículo 11, mire, note usted. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo, mis hermanos. Tuvieron gran miedo. Claro, era un hombre, una vez más, imponente ante los ojos humanos. Y acá hagámonos una pregunta. ¿Dónde está Saúl? ¿No? Que Saúl era también alto, más grande que todos los israelitas. Era también un hombre llamativo a los ojos humanos. Provocaba verlo, era agradable ante los ojos de Israel Saúl. ¿Por qué no salió también a la pelea? ¿Por qué no salió a enfrentar? Yo voy a salir, yo soy casi del mismo vuelo que él, yo te voy a enfrentar. Bueno, tuvo miedo, no salió a pelear. Él era igualmente impresionante. Él era igualmente impresionante a los ojos. Pero no salió a pelear. Dice que tuvieron gran miedo, mis hermanos. Ahora también, ¿dónde está el valiente Jonatán? ¿Se acuerdan en el capítulo 14 donde él salió a pelear y contra 20 soldados se mandó una batalla impresionante y lo ganó? No está tampoco el valiente Jonatán. Al parecer pudieron estarlo guardando. Obviamente es el príncipe. Si le pasaba algo al rey, ahí estaba el nuevo rey. No sabemos dónde está, el texto no nos dice, pero mis hermanos, hasta ahora nadie podía enfrentarse a este gran hombre. ¿Quién saldría a enfrentar a este gran hombre, este impresionante y temeroso hombre? Y aquí es donde, miren cómo se nos presenta el texto, al que va a ser el único que podrá vencer a Goliat. Versículo 12, y aquí vemos la valentía de David. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, mis hermanos. Aquí tenemos algunos datos interesantes. Porque según Números, el libro Números, solamente los mayores de 20 años podían salir a la guerra. Eran aptos para pelear en la guerra. Los mayores de 20 años. Así que Eliab, Abinadab y Sama seguramente cumplieron ese rango de edad. Pasaban los 20 años, eran los mayores. Isaí tenía 8 hijos. Así que solamente 3 representaban a la casa Isaí, mis hermanos. El resto, los otros 4, o los otros 5, mejor dicho, eran menores de 20 años seguramente. Y note algo, David era el último. Con esta referencia, mis hermanos, podemos sacar un aproximado de que la edad de David era aproximadamente entre 15 y 17 años de edad. Noten ahí lo que tenemos, la referencia que el mismo texto nos está diciendo. David no podía salir a pelear a la batalla porque era un menor de edad. Por eso los 3 primeros hermanos sí, porque eran mayores, aptos para la guerra. Pero David no, así que notemos hasta ahora cómo nos presenta el texto. Un muchachito, un adolescente diríamos en nuestros días.
Aunque en el capítulo anterior ya se nos presentó las características de David, era un hombre obediente, era un valiente guerrero, era un buen músico, también era guapo por si acaso. David tenía todas esas cualidades, sabía hablar muy bien, sabía servir muy bien y cumplir todas las cosas que hacía, mis hermanos. Así que hasta aquí David, al parecer, está siendo direccionado a un plan que solamente Dios puede hacer, que solamente Dios puede estar direccionando y ordenando. Note aquí el versículo 25 ahora. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿A dónde había ido David? A apacentar las ovejas de su padre. Al parecer, en tiempos de guerra, David regresaba a su casa, o también cuando el rey ya no le necesitaba, él regresaba a su casa. ¿Y qué es lo que hacía en su casa? Bueno, yo soy el nuevo rey, así que sírvanme. ¿Eso hacía? No, volvía a apacentar las ovejas, mis hermanos, de la familia. Cuando el rey no lo necesitaba a sus servicios, recuerden que él era músico a los servicios del rey, él se iba a cuidar las ovejas en el que siempre estuvo haciendo desde chico, mis hermanos. Volvió a su trabajo habitual, a ser un pastor de ovejas. Qué hermoso es como podemos ver a David, mis hermanos, acá, porque él no tenía problema de seguir trabajando con las ovejas. No le habían subido los humos hasta ahora. Él seguía pisando tierra, seguía pisando la realidad de lo que estaba viviendo. Ella sabía que iba a ser el próximo rey, su familia también sabía que iba a ser el próximo rey. Eso es lo que suponemos, porque el texto nos dice que Samuel lo ungió delante de su familia. Así que él no tuvo problemas con el orgullo, no tuvo problemas con creerse más de lo normal, mis hermanos. Siguió trabajando en las mismas cosas que hacía, porque él estaba esperando el tiempo de Dios. Versículo 16, por favor, avancemos porque el capítulo 17, como alguien mencionó, es un capítulo tamaño Goliat también, así que tenemos que avanzar. 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. David aquí siguió las instrucciones de sus padres para ir a ver a sus hermanos si estaban vivos. Recuerde, él era un menor de edad. Vete a ver a tus hermanos si siguen vivos. Llévales también esta comida, estos alimentos para que puedan comer. Y sobre todo, tráeme pruebas de que tus hermanos están con vivos. Tráeme pruebas, quiero saber si tus hermanos están con vida. Tráelos, por favor, para saberlo. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó ¿quién? David, mis hermanos. Justamente David llega en el momento en el cual el ejército está saliendo a dar su grito de batalla, siquiera para mantener el orden, siquiera para decir que hay algunos valientes ahí gritando, ¡Aú, aú! Acá estamos, no tenemos miedo, vamos a la guerra todavía.
o muy probablemente estos hombres salían a pelear con el otro ejército filisteo, solo que Goliat salía de vez en cuando. Entonces puede que había enfrentamientos todavía aquí en la batalla, mis hermanos. Y en ese momento escucha David a un hombre que está llamando a voces fuertes al ejército de Israel. Aquí estoy, Israel. Aquí estoy. Un guerrero. ¿Dónde está ese guerrero? Por acá no la voz del pastor Fernando. Se parece, pero por ahí va. Un hombre imponente. Y llamaba y asustaba con ese vozarrón que tenía. ¿Dónde está Israel, tu guerrero? ¿Dónde está? Y en ese momento en el cual, mis hermanos, este hombre salió, dice en los primeros versículos, salía de mañana. Dice que David llegó en la mañana y escuchó a Goliat que hablaba. Escuchó que daba voces. Escuchó que estaba llamando al pueblo, mis hermanos. Y en ese momento se fue David a escuchar. Quiero ver al frente de batalla quién es, qué está pasando. Porque él llegó en la parte trasera, en la parte de atrás, donde guardaban las provisiones. Y él se fue hasta adelante, hasta la línea de batalla, para ver al menos qué es lo que estaba pasando y quién era este que estaba hablando, mis hermanos. Porque a cualquiera llamaría la atención, ¿verdad? Claro, yo también quiero ver. Nos quedamos en el versículo 21, ¿verdad? No, 24. Y los varones de Israel que veían a aquel hombre huían, noten esto, huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Noten una vez más, les impresionaba. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Saúl incluso ya había puesto, mis hermanos, riquezas. Había puesto una ganancia a aquel que pueda vencer, una recompensa a que venciere a Goliat. Y David escuchó esa oferta para que el que venciere a Goliat, ¿qué cosa le daría? A su hija por esposa. A su hija, yo le voy a dar a mi hija. Además, la familia va a estar exenta de dar tributos al rey. No va a dar tributos. No va a pagar impuestos. Va a ser una gran oferta, mis hermanos. ¿Cuántos valientes hubo? Nadie. No era porque nadie le quería entrar a la hija, por si acaso, sino porque tenían miedo a morir, tenían miedo del guerrero. Tenían miedo del guerrero, mis hermanos. Esto es como si un presidente de repente, aquel que venza a la nación con el que estamos en guerra, yo le doy a mi hija, va a ser mi yerno. ¿Cuántos no se animarían allí, verdad? Se animarían un montón de gente. Seguramente, pero al ver ante quién se van a enfrentar, no, ahí nomás. No era porque se asustaban por la hija de Saúl, no, se asustaban por Goliat, hermanos. Les daba miedo Goliat, este hombre imponente, grande. Claro, cualquiera podría estar asustado porque estaba viendo a la propia muerte delante de sí. Pero noten el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio en Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se queda sorprendido por la recompensa, mis hermanos. ¿Qué harán al hombre? Oye, pero esto es una gran recompensa. Es una gran ganancia para aquel que vence a este hombre. Pero eso no fue lo que asombró a David, mis hermanos. Ciertamente causa asombro, ciertamente causa curiosidad. Pero eso no fue lo que asombró desmedidamente a David. David, mis hermanos, se quedó sobre todo sorprendido porque este hombre estaba desafiando a Dios, mis hermanos. Eso fue lo que más sorprendió a David. Que este hombre estaba blasfemando el nombre de Dios.
Y así es como este hombre, podemos ver su corazón. Y donde dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y noten sus palabras, mis hermanos, de desprecio. Este incircunciso es una palabra muy usada en aquellos tiempos para mostrar que aquellos hombres incircuncisos no pertenecían o estaban dentro del pacto del reino de Dios. No pertenecían a ese pueblo escogido de Dios. ¿Quién es este incircunciso? Ese que viene a insultarnos a Dios. Es como hoy en día, ¿quién es este hincha de la U? No sé, cosas así. ¿No? Este que viene, es algo repugnante, mis hermanos. Y eso le está repugnando. Y eso le está repugnando a este hombre David. Y David lo está usando para dar a entender, mis hermanos, que este hombre no tiene nada que ver dentro de los propósitos del reino de Dios. Y lo está insultando, David está indignado. ¿Quién es este? Y ya saben lo que es. ¿Quién es este? Así que aquí vemos cómo este hombre reacciona, cómo ese hombre está su corazón cuando el nombre de Dios es blasfemado. David no se sorprende, uy, qué buena ganancia voy a tener aquí, no voy a pagar impuestos, además voy a ser yerno del rey, voy a ser acá, voy a ser de repente un príncipe, de repente el futuro. No, nada. Él lo que más le llama la atención, le sorprende en su corazón es que están blasfemando el nombre de Dios, mis hermanos. Y hasta acá, como podemos ver, es que David era un hombre muy sensible al nombre de Dios. Era muy sensible cuando se trataba de que su Dios estaba siendo ofendido, mis hermanos. No su imagen, no la imagen de David, como lo vamos a ver más adelante, sino es el nombre de Dios, sensible por los propósitos de Dios. Versículo 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas, noten el desprecio hacia su hermano, esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo conozco, David, para qué has venido. Tú eres un chismoso, prácticamente le ha querido decir su hermano. Solamente has querido ver la batalla, tu curiosidad te gana. ¿Dónde has dejado las ovejas? ¿Quién te ha mandado aquí? ¿Qué haces aquí, David? Le dice su hermano, lo enfrenta. Esto al parecer era muy recurrente de su hermano mayor hacia David, porque le dice: yo conozco tu soberbia. Eso muestra que era algo constante, cómo menospreciaba David su hermano, mis hermanos. Versículo 30 o 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar o solamente? Si no he hecho nada, solamente estoy preguntando, dice David. Solamente estoy preguntando, no he hecho nada. ¿Qué tienes contra mí? No te me la agarres contra mí. Tranquilo, cálmate, le dirían algunos, ¿no? Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Mira, David estaba preguntando, estaba curioseando. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Qué valiente este muchacho. 14 a 17 años aproximadamente. 14 a 17 años aproximadamente. Y no tiene miedo. No tiene la valentía, mis hermanos. Rey, no desmaye tu corazón ni de todo el pueblo. David era prudente de palabras, es decir, escogía sus palabras con mucho cuidado. Y él pudo haber dicho: Saúl, tú eres cobarde, junto con todos tus ejércitos. Pero no dijo eso. Rey, no desmaye tu corazón. Tranquilo, rey, yo voy a ir a pelear contra este filisteo. El único que preguntaba
El único que causaba curiosidad sobre la valentía era David. Nadie más se atrevía a preguntar, nadie más se atrevía a estar curioseando de lo que estaba pasando. El único era David, y eso llamó la atención y llegó a los oídos del rey Saúl. David, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Le dice el rey Saúl. Y ahí ya sabemos la historia de lo que sigue, mis hermanos. Este hombre definitivamente estaba siendo usado por Dios, porque noten ahora su travesía de lo que va a pasar aquí. Versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás huir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Noten aquí que le está mostrando: tú eres un niño, tú eres un muchacho, tú eres un cara bonita, mientras él toda su vida ha peleado. ¿Cómo te atreves a enfrentarte a él? ¿Cómo te atreves a ponerte en pelea con este hombre? 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Una vez más, por segunda vez, ha provocado al ejército del Dios viviente, mis hermanos. Su valentía era tanto que ni siquiera tenía miedo de enfrentarse a animales, mis hermanos, salvajes en aquellos tiempos, hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, este león, este oso, mis hermanos, no son gatitos, por si acaso. No son perritos chiquitos, no es un osito bebito. No, mis hermanos, son animales grandes, poderosos, fuertes. Capaces de matar a una persona común y corriente. Capaces de devorar y destrozar a un animal al que estaban cazando. Y a un humano ni qué hablar. Pero David se enfrentaba a ellos. David se ponía a pelear con ellos. Pero lo que más llama la atención no es su valentía sobre los animales. Lo que más llama la atención, mis hermanos, es su indignación de cómo este hombre estaba desafiando al ejército de Jehová. Este incircunciso, dice el texto, ha desafiado al ejército de Yahvé. ¿Cómo es posible? Esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos. Como hijos de Dios, eso debe ser nuestra actitud cuando el nombre de Dios es atacado, cuando el nombre de Dios es ofendido, mis hermanos, y es tomado como cualquier cosa. Y hoy cuanto más lo vemos, ¿verdad? Hoy cuanto más lo vemos. Lo que está haciendo Saúl aquí es: mira, tú eres un muchacho, tú eres una cara bonita, ¿tú cómo puedes enfrentarte? Rey Saúl, yo he peleado con animales. Lo agarraba de esta manera, le hacía acá una llave y lo mataba y podía rescatar a los animales de mi padre. Pero lo que más le indignaba era que el nombre de Dios era tomado como cualquier cosa, mis hermanos. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos, cuando el nombre de Dios es blasfemado. Personalmente, estoy aprendiendo algo muy importante dentro de esta larga travesía en el ministerio, en el servicio a Dios, porque de uno pueden hablar mal siempre. Aun cuanto uno más está sirviendo, más está dando de su vida al Señor, nunca falta que hablen mal de uno. Hablo con mis pastores y eso es de siempre. Cuanto más ver la vida de ellos fieles, obedientes, de sacrificio, no 3 años, 5 años, más de 30 años, sirviendo a Dios con empeño, con entrega, con su vida, y aún así hablar mal de ellos, pero a ellos no lo vemos renegando, no lo vemos tirando la toalla, sirviendo al Señor, mis hermanos. Eso es una actitud de ejemplo a seguir. Eso es una actitud que cada uno de nosotros debemos de
seguir ese ejemplo, mis hermanos. Lo vemos en David, lo vemos en nuestros pastores, en nuestros siervos. Debe preocuparnos más cuando el nombre de Dios es blasfemado y tomado en burla. Los ataques siempre van a venir hacia uno, pero cuando el nombre de Dios es blasfemado y tomado como burla, eso debe ser sobre todo un llamado de atención para nosotros, servir al Señor, que no sea tomado como cualquier cosa. Versículo 37, y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Qué fe de David, mis hermanos. Qué fe de este muchacho David. Así como Dios me va a librar, o me libró de los animales, así me va a librar de este incircunciso, así me va a librar, mis hermanos. La fe de David estaba puesta en Dios y no en sus fuerzas, no en sus habilidades. David no tambaleó en su fe sobre lo que vendrá, lo que me va a pasar. No sé, se puso a analizar de repente, ay, me agarra, me mata y me hace esto, este filisteo y no sé qué me vaya a hacer. No se puso a pensar este muchacho en lo que le podría pasar. Simplemente confió en Dios. No dudó, mis hermanos, de nuestro Dios. Así como nos ayudó anteriormente, así nos ayudará nuestro Señor. Y eso fue lo que dijo Samuel en el capítulo 12, si mal no recuerdo en estos momentos. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Que podría traducirse también: hasta aquí el Señor no me ha dejado de ayudar. No me ha abandonado. No ha dejado de ayudarme. Y eso es lo que David está mostrando. Fe en el Señor. No titubeó en lo que iba a pasar, sino que valientemente dijo: Dios me va a ayudar. Y miren lo que va a pasar aquí, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, es decir, de guerra. Le puso toda su armadura y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Note la actitud de David: yo jamás he usado estas cosas. No puedo ni siquiera caminar, no puedo ni siquiera dar un paso hacia adelante. Quítenme de acá estas cosas. Versículo 40. Y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no quiso nada de los accesorios de Saúl, porque él no había nunca probado esas herramientas, no había probado nunca todas esas herramientas de pelea. David solamente necesitó 3 cosas. Necesitó 3 cosas, mis hermanos. Número 1, su bastón, su cayado, su piedra y su honda. Nada más. Eso es lo que necesitó. Y ahora la batalla está por comenzar. Esta batalla en la que David iba a enfrentarse con Goliat, no se trataba el que gana, es el que más protección tiene, o el que más habilidades dominando la espada o el escudo, la lanza o la jabalina. No se trata de que aquí el más grande, el más poderoso, el más imponente es el que va a ganar, o el que tiene más años de experiencia en combate. No. En esta batalla en la cual David está por comenzar, mis hermanos, no se trata nada de estos tipos de habilidades. El que gana en esta batalla es el que tiene de su lado a Dios. El que gana en la batalla es el que tiene de su lado a Dios. Eso es la verdad de lo que podemos ver aquí. Y acá podemos observar nuestra última sección, que Dios es el que vence a Goliat usando a un muchacho. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco,
porque era muchacho y rubio, o una mejor traducción sería, era rojizo su cabello, o pelirrojo, y de hermoso parecer, mis hermanos. Noten cómo David fue menospreciado por su apariencia, por su belleza. Lo despreció por su belleza, mis hermanos. Dijo, mira este muchacho que viene. Lo miró y le vio a David, le tuvo en poco. ¿Por qué? ¿Porque no sabía pelear? No, porque era un muchacho, era rubio y era de hermoso parecer. Si algo podemos aprender hasta ahora, no se deje guiar por las apariencias. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan, mis hermanos. Ya lo hemos podido ver varios capítulos que estamos viendo hasta ahora. Dios le dice a Samuel, no te guíes por las apariencias, porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Y David tenía todas las de ganar porque estaba yendo del lado de Dios. Versículos 43, y dijo el filisteo a David, miren cómo toma en burla este hombre. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Noten cómo este hombre realmente despreciaba cuando vio, despreció a David cuando lo vio. ¿Soy acaso perro para que vengas a mí con tus palos? ¿Con tus piedras? ¿Qué crees que soy yo? Un niño bonito, un niño guapo, que viene a mí con esos accesorios para enfrentarte conmigo. Y lo maldijo, estaba de cólera. ¿Cómo es posible que Israel me mande a este muchacho? Lo maldijo por sus dioses, desde la A hasta la Z, todos los dioses que tenían. Lo maldijo completamente, mis hermanos. Y noten la reacción de David. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y la lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, mis hermanos. Esta era la indignación de David. Goliat puede ir con todo el armamento sofisticado para la batalla, con todos los recursos necesarios para pelear, con toda la experiencia que tenía detrás, las habilidades detrás suyo, mis hermanos, tenía todo para ganar. Pero no hay nada, mis hermanos, eso es lo que David menciona, no hay nada que te pueda esconder de la mano de Dios. Yo vengo con Jehová. Yo vengo con el capitán de los ejércitos. Yo vengo con Jehová, con aquel que es dueño de todo. Eso es su palabra, lo que le está diciendo prácticamente David. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú has desafiado a Dios, pues yo vengo a ti. Yo vengo en su nombre porque Él me ha enviado. Él estaba seguro de que estaba siendo usado por Dios y enviado por Dios. Y es acá donde viene el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, como se podía traducir también, Jehová te vencerá hoy con mi mano. Jehová te ha entregado hoy en mis manos para que te venza, te derrote. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Noten la fe, la valentía de este muchacho, mis hermanos. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Esta es la fe de este muchacho. Esto nos muestra, mis hermanos, que Dios estaría usando a David para derrotar a Goliat. ¿Lo sabía de alguna manera David? No sabemos si había tenido alguna revelación, pero él estaba seguro porque el nombre de Dios no puede ser blasfemado y tomado por poco.
No puede ser menospreciado. Y hoy en día, ¿cuántas veces el nombre de Dios no es menospreciado, verdad? Insultado por aquí y por allá con acciones, con palabras, con iniciativas, con pensamientos filosóficos y cualquier otra cosa más. Movimientos que se levantan. Pero mis hermanos, esas batallas, ese reto, ese desafío que hacen contra Dios, no es contra nosotros, es contra Dios mismo. De eso es lo que estamos seguros y eso es lo que estamos viendo acá. Goliat no estaba desafiando a Israel. Goliat no estaba desafiando a un grupo de soldados, ni siquiera a Saúl. Goliat estaba desafiando a Dios mismo. A Dios mismo. Y esto era una indignación para David. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, ahora esto sucede, mis hermanos, de manera muy rápida. Se levantó a echar y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cayó sobre su rostro en tierra. Esto fue una batalla apresurada, rápido, mis hermanos. Ambos estaban corriendo porque Goliat estaba ofendido porque este muchachito, niño bonito, le está hablando, enfrentándose. Entonces se va corriendo. Bueno, hasta aquí llegaste, carnal, le diría a Goliat. Hoy es tu día, acá mueres. Corriendo un hombre, seguramente temblaba la tierra, no lo sé en ese momento. El aire corría tanto por acá, por allá. Sacó su espada Goliat. En ese momento David empieza a correr también lo más rápido. Y no tuvo por si acaso tiempo de, ay, qué piedrita agarro, no sé. No, mis hermanos. Todo fue rápido, apresurado. Los dos corriendo, cámara lenta, imagínense por si acaso. Corriendo, sacó su onda, su piedra y como dice la canción, giro y giro, giro y giro, giro y giro. Grandes aventuras, ¿verdad? Muy bonitas alabanzas para que escuchen los niños en casa. Y la piedra cayó en el lugar menos imaginado. Los luchadores estaban, mis hermanos, muy protegidos. Lo vimos en Goliat, un casco, una coraza. Tenía rodilleras que le cobraban las piernas, también las rodillas, para ataques contra armas filosas muy peligrosas. Pero una piedra cayó en un lugar donde Goliat menos imaginaba. Un espacio reducido solamente para mirar. Y por si acaso, David no es que fue suerte que la piedra cayó entre ojo y ojo, aquí en la frente, entre medio le cayó la piedra. Fue rápido, no es que simplemente fue suerte, David tiró por acá y le cayó en la frente por acá. No, mis hermanos, David era como estos zurdos de Josué 20 que apuntaban un cabello y lo daban ahí, mis hermanos. David era ese hombre que tenía puntería y apuntaba y ahí le daba. Y ahí le dio, y rápido y apresurado fue todo, y ahí le dio. No, porque a donde vaya, no. Fue allí le voy a dar y allí puso la piedra. Algunos comentan que esta piedra pudo haber viajado a unos 100 kilómetros por hora aproximadamente. Esto era una bala. Claro que lo dejó inconsciente al hombre prácticamente. Lo dejó, como dice el texto, cayó tambaleando y se cayó al suelo. Qué gran habilidad de este hombre David, porque el capítulo anterior, 16, se nos muestra que era un gran guerrero. Era un guerrero que estaba listo para la batalla. No había sido formado en un ejército, pero sí había sido formado en la experiencia en el campo para pelear, para luchar, mis hermanos. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mira la aclaración del texto.
Este pequeñín derrotó al imponente Goliat sin tener una espada. Sin tener una espada en la mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Noten aquí la historia, mis hermanos. Goliat cayó prácticamente rendido, vencido en batalla. Pero David quiso asegurarse, corrió tras él, agarró la espada, no sabemos cuánto pesaba esa espada, muy pesada seguramente, y allí mismo separó la cabeza del cuerpo. Y de esa manera lo mató. Terminó asegurándose con la muerte de este filisteo. Ahora, los filisteos cumplieron su promesa. Si ustedes nos ganan, nosotros los vamos a servir. ¿Cumplieron? No, se fueron corriendo, huyeron de miedo. Claro, su mejor guerrero había muerto. ¿Qué hacemos nosotros ahora acá? Vámonos, hay que dar media vuelta. Nuestro guerrero ya está muerto, no tenemos cómo creernos que la vamos a ganar o asustar, porque el texto dice que asustaba más que todo. Usando a Goliat, asustaban al pueblo. Versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Los siguieron hasta sus tierras, mis hermanos. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Aquí vemos cómo David prácticamente terminó de matar junto con todo el ejército de Israel a los filisteos. A los filisteos. Dios estaba usando a un muchacho para dar la victoria a Israel y para liberar a Israel de una posible muerte, de un posible sufrimiento y masacre que hubiera tenido, mis hermanos. Eso llamó la atención de Saúl. ¿Quién es este muchacho? Lo conozco, pero ¿quién es su familia? No sabía que era tan guerrero. Despertó la curiosidad en Saúl, versículo 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo nos presenta el texto a esta familia? Mi familia está a tu servicio, oh rey David. Soy de Isaí, de la tribu de allá, de acá. Estamos a tu servicio. El texto continúa, pero si Dios lo permite ya lo veremos la próxima semana. Saúl solo conocía la fase de músico de este muchacho, pero ahora conocería como guerrero, mis hermanos. Apenas supo quién era su padre. Se enteró ahora de que su familia, quién era su familia, dónde vivía su familia. A partir de ahora, David ya no solo sería un servidor de músico de Saúl, sino también sería parte del ejército de Saúl. En este pasaje, mis hermanos, observamos cómo Dios abre camino para David. Y por eso comencé diciendo que el capítulo 17 es un trampolín, es un gatillo que impulsa ahora para lo que viene en la vida de David. Porque esto lo va a preparar para su largo proceso para ser el rey de Israel. No empieza reinando aquí con la gran victoria de David sobre Goliat. No, mis hermanos, empieza recién a formar el carácter de David. Aquí empieza la gran travesía. Aquí empieza a formar el carácter de un gran rey que sería el nuevo rey de Israel. Dios se aseguró de que este rey no sea uno como Saúl.
sino uno conforme a su corazón, temeroso, obediente y fiel a Dios. Permíteme, para finalizar, mostrarte esto que alguien mencionó acerca del análisis que hizo sobre el capítulo que hemos leído. David, aquí mis hermanos, no es el autor y protagonista, por si acaso. David no es el autor y protagonista de toda esta escena que estamos viendo, lo es Dios y Él es el único. David salvó a su pueblo poniendo en peligro su vida. Pero Jesús salvó a su pueblo dando su vida. David puso en peligro su vida poniéndolo por todo ese pueblo. Pero hay solamente un hombre quien dio su vida para salvar realmente a un pueblo. Recuerde esto, el personaje no es David, no es el protagonista. Sigue diciendo el autor. David pasó por la sombra del valle de la muerte. Sin embargo, Jesús fue al vientre de la misma muerte por nosotros. Jesús fue al vientre de la misma muerte por nosotros. David fue amado por todos, pero Jesús fue despreciado por todos, que lo llevaron hasta la muerte. David se desvistió de las vestiduras del rey como guerrero, pero Jesús se desvistió de todas sus vestiduras reales y eternas. Jesús se desvistió de todas sus vestiduras reales y eternas para venir a morar con nosotros. David venció a un gigante. En Jesús nosotros hemos vencido a nuestros gigantes. Tú no puedes vencer a gigantes. Dios puede vencer a tus gigantes. El protagonista aquí no es David ni tampoco tú. Y mi intención no es decirte tú puedes vencer a tus gigantes, no. Dios, nuestro Señor Jesús, ha vencido a nuestros gigantes. Así que, ¿cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo está tu confianza y tu fe en Dios? ¿Tu fe es tal que cualquier cosa que hagas es para la gloria de Dios? ¿O es para tu gloria? ¿Es para exaltar tu nombre? ¿Es para que conozcan y escuchen tu nombre? Dios venció a Goliat. Y mis hermanos, no dudemos que Dios puede vencer también a nuestros gigantes. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por este bocado de alimento exquisito a nuestras vidas. Gracias por este gran ejemplo que tenemos. Un hombre que tú usaste para tu gloria, Señor. Oh, ayúdanos a no confiarnos en nuestras fuerzas, ayúdanos a no ver nuestras apariencias o las apariencias de otros y tener miedo y traer temor a nuestro corazón. Que nuestra mirada esté en ti, Señor, así como este muchacho David. Qué gran ejemplo para nuestros días. Hay gigantes en nuestra vida que nos agobian. Pueden ser enfermedades, pueden ser tribulaciones, miedos, conflictos en la familia, tantos gigantes que nos atemorizan, Señor. Pero ayúdanos a confiar en que tu Hijo Jesús ha vencido todos nuestros temores y que no estemos esclavizados a estos miedos, a estos temores, porque, oh Señor, tú los has vencido. Solamente tú eres el único quien es digno de miedo. Tú eres el único quien es digno de temor, de obediencia y de respeto. No las cosas que puedan surgir en este mundo. Ayúdanos a ser como David, tan fieles, tan humildes, a honrar tu nombre cuando es insultado. A ser, Señor, tan decididos en hacer las cosas para tu gloria.
que nuestra fe esté centrada en ti, Señor. Y si aquí hay personas que aún no te conocen, oh Señor, tú pon en su vida, en su corazón, en su mente esta convicción de que solamente tú puedes vencer a sus gigantes, a sus miedos, a sus temores. ¿Y qué podemos hacer? Entregar nuestras vidas a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.